¿Te has dado cuenta de que en cada familia siempre hay una persona que vive de forma diferente? La que cuestiona lo que todos aceptan, la que ve problemas donde otros fingen que todo está bien, la que lleva un peso inexplicable sobre sus hombros. Quizás seas tú. Quizás te has pasado la vida sintiéndote como un extraño en tu propia casa, como si hubieras nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. ¿Y si te dijera que esto no es casualidad? ¿Y si te revelara que en cada linaje familiar, Dios coloca estratégicamente solo un corazón despierto, un alma lo suficientemente valiente para llevar lo que otros no pueden? Tú no eres el problema de tu familia. Eres la solución que ni siquiera saben que necesitan. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubriremos la verdad espiritual tras el elegido de cada familia. Y quizá finalmente entiendas por qué tu vida siempre ha parecido una batalla que librabas en solitario. Si estás viendo este video, probablemente ya hayas experimentado lo que significa ser diferente dentro de tu propia familia. No es solo cuestión de personalidad o preferencias. Es algo mucho más profundo, algo que parece estar grabado en el alma desde antes de nacer. Hablemos de una verdad que pocos se atreven a mencionar. Dios no distribuye los llamados por igual. No les da la misma misión a todos los hijos de una casa. De hecho, elige estratégicamente a solo uno por generación, uno por familia, para que cargue con el peso de la transformación. Imagínatelo como un ejército. No todos los soldados reciben la misma misión. Algunos se quedan en la retaguardia, otros van al frente. Algunos llevan suministros, otros llevan la bandera. Y siempre hay uno, solo uno, que recibe la misión más peligrosa: infiltrarse en territorio enemigo y cambiar el curso de la guerra. Ese eres tú. Por eso siempre te has sentido fuera de lugar. Por eso tus conversaciones con tu familia parecen ocurrir en idiomas diferentes. Por eso ves patrones que ellos ignoran. Sientes tensiones que ellos niegan. Ves soluciones que ellos rechazan. No naciste para encajar, naciste para destacar. Y destacar, amigo mío, siempre conlleva soledad. Pero hablemos de algo que nadie te ha contado. El aislamiento que sientes no es abandono, es preparación. Como está escrito en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto significa que Dios ya conocía las batallas que enfrentarías incluso antes de nacer. El elegido nunca se prepara en medio de la multitud. Es apartado, moldeado en silencio, forjado en la soledad. Piensa en Moisés, criado lejos de su pueblo, para luego liberarlo. Piensa en José, arrojado a una cisterna por sus propios hermanos, antes de convertirse en gobernador de Egipto. Piensa en David pastoreando ovejas solo en el campo antes de convertirse en rey. El patrón es siempre el mismo: separación, preparación, elevación. Si te has sentido invisible para tu familia, si tus palabras parecen resonar en el vacío, si tus sueños son vistos como una locura por quienes deberían apoyarte, detente un momento. No te están rechazando, te están refinando. La diferencia es sutil pero crucial. El rechazo duele y destruye. El refinamiento duele pero construye. Y cada elegido pasa por el fuego del refinamiento antes de comprender su verdadera misión. Aquí hay algo que quizás explique mucho de lo que sientes. Los elegidos nacen con una sensibilidad espiritual amplificada. Mientras otros duermen tranquilos, tú percibes que algo anda mal en casa. Mientras otros ríen a carcajadas, percibes la tristeza que se esconde tras las sonrisas. Mientras otros aceptan las cosas como son, tú sientes en lo más profundo de tu alma que algo debe cambiar. Esta sensibilidad no es debilidad, es un radar espiritual. Es tu capacidad de detectar lo que está roto antes de que todos los demás vean las grietas. Es tu don para percibir las tormentas emocionales antes de que devasten a la familia. Pero aquí está el problema. Esta sensibilidad es inquietante. Es inquietante porque expone verdades que otros prefieren mantener enterradas. Es inquietante porque haces preguntas que no quieren responder. Es inquietante porque su mera presencia recuerda a todos que existe un nivel de vida superior. Como está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Tu luz perturba la oscuridad familiar, y por eso a menudo te sientes como un intruso en tu propio hogar. ¿Pero por qué solo uno?
¿Por qué Dios no elige a todos los hijos de una familia para llevar a cabo esta misión? La respuesta está en la economía divina. Dios sabe que la verdadera transformación requiere un enfoque total. Requiere a alguien dispuesto a llevar el peso de generaciones enteras sobre sus hombros. No solo vives tu vida, vives por la tatarabuela que murió de depresión, por el bisabuelo que nunca logró romper el ciclo de la pobreza, por la madre que silenció su voz para mantener la paz, por el padre que enterró sus sueños para mantener a la familia. Cada patrón destructivo que tu familia ha arrastrado durante décadas se está rompiendo a través de ti. Cada maldición generacional se está revirtiendo gracias a tu obediencia. Cada ciclo de dolor se está interrumpiendo, gracias a tu valentía para vivir de manera diferente. Por eso sientes que llevas el mundo sobre tus hombros, porque en cierto modo no llevas el mundo entero, sino el mundo de tu linaje familiar, como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Fuiste elegido para llevar las cargas que ellos ni siquiera pueden soportar. Para ver, y aquí hay algo que hará que todo encaje. La resistencia que enfrentas por parte de tu propia familia no es casualidad. Es una confirmación. La confirmación de que vas por buen camino, de que tu misión es real, de que tu vocación es legítima. Las familias se resisten al cambio. Es natural, es humano. Prefieren la disfunción conocida, la transformación desconocida. Eligen la previsibilidad del sufrimiento familiar, la incertidumbre de la sanación. Y cuando apareces con una forma diferente de pensar, sentir y vivir, representas una amenaza para el statu quo. Representas la posibilidad de que las cosas sean diferentes, y eso les asusta. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 36, «Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa». Esto no significa que tu familia sea mala. Significa que la transformación que representas es tan poderosa que, incluso tus seres queridos se resistirán inicialmente. Por eso te sientes solo, no solo física, sino espiritualmente. Como si nadie hablara tu idioma, como si nadie entendiera tus lágrimas, como si nadie viera el mundo con los mismos ojos que tú. Esta soledad tiene un nombre, soledad sagrada. Es la soledad de quienes albergan visiones que otros aún no pueden ver. Es la soledad de quienes oyen voces que otros aún no pueden oír. Es la soledad de quienes viven en el futuro, mientras todos los demás están atrapados en el pasado. Pero esta soledad no es un castigo, es una preparación, como está escrito en Oseas capítulo 2, versículo 14. Por tanto, he aquí, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Dios lleva a los elegidos al desierto, no para destruirlos, sino para hablar con ellos íntimamente. Su soledad es el desierto donde Dios susurra secretos que no puede compartir con la multitud. Es el lugar silencioso donde esculpe su carácter, moldea su visión y fortalece su fe. Ahora hablemos de algo que quizá nunca hayas considerado. El dolor de tu familia tiene un propósito estratégico. Cada herida que llevas, cada lágrima que has derramado, cada noche que has cuestionado tu valor, todo esto forma parte de un rompecabezas divino. Dios permite que el elegido sienta el dolor de la familia con mayor intensidad para que tenga la motivación suficiente para cambiarlo. Si no sintieras el peso de los problemas familiares, no tendrías la fuerza para afrontarlos. Si no conocieras íntimamente el dolor, no sabrías exactamente qué necesita sanación. Tu sensibilidad elevada no es un defecto de fábrica, es una cualidad divina. Es tu capacidad para diagnosticar espiritualmente lo que sucede en lo más profundo del alma familiar, como está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 4. En verdad, Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Fuiste llamado a llevar las penas de la familia, no a sufrir eternamente, sino a transformarlas en sanación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras otros heredan bendiciones, tú heredaste responsabilidades. Mientras otros recibieron consuelo, tú recibiste un llamado. Mientras otros obtenían aprobación, tú adquirías un propósito. Al principio puede parecer injusto. ¿Por qué tienes que ser tú quien lleva la carga? ¿Por qué tienes que ser tú quien enfrenta la resistencia? ¿Por qué tienes que ser tú quien
renuncia a la comodidad para buscar la transformación? La respuesta está en Lucas capítulo 12, versículo 48. Y a todo aquel a quien se le da mucho, mucho se le exigirá. Y a quien mucho se le ha confiado, mucho más se le exigirá. Ha recibido mucho, no en posesiones materiales, sino en capacidad espiritual, en sensibilidad divina, en fuerza interior, y por eso se te pide mucho. Seamos sinceros, ser el elegido de la familia tiene un alto precio. El precio de la incomprensión, el precio de la soledad, el precio de llevar cargas que otros ni siquiera saben que existen. ¿Alguna vez has llorado lágrimas que nadie vio? ¿Alguna vez has rezado oraciones que nadie escuchó? ¿Alguna vez has librado batallas que nadie reconoció? Y muchas veces te preguntaste si vale la pena. Pero aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva. Tu obediencia de hoy siembra semillas de libertad para las generaciones futuras. Tus hijos no cargarán con los traumas que tú cargaste. Tus nietos no repetirán los patrones que rompiste. Tus decisiones de hoy están cambiando el destino de personas que aún no han nacido. Como está escrito en Éxodo, capítulo 20, versículo 6, y muestro misericordia a miles de quienes me aman y guardan mis mandamientos. Tu fidelidad no solo te impacta a ti, sino a miles de tu linaje. ¿Y por qué Dios obra solo a través de uno por familia? Porque no revela sus planes a todos a la vez. La respuesta está en la estrategia del silencio de Dios. La verdadera transformación ocurre en secreto. Antes de manifestarse públicamente, los mayores cambios de la historia comenzaron con una sola persona, que tomó una decisión diferente cuando nadie la veía. Si Dios revelara sus planes a toda la familia simultáneamente, habría resistencia colectiva, debate e intentos de modificar el plan divino. Pero cuando Él trabaja a través de un corazón obediente, cuando susurra sus secretos a un alma dispuesta, la transformación ocurre de adentro hacia afuera. Orgánicamente, inevitablemente, como está escrito en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El verdadero cambio no se logra por la fuerza, sino mediante el espíritu que obra a través de un corazón rendido. Quizás te hayas preguntado, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta generación? ¿Por qué no tus padres o abuelos? ¿Por qué tuviste que ser elegido para llevar esta responsabilidad? La respuesta está en el tiempo perfecto de Dios. Él elige el momento exacto, la generación adecuada, la persona ideal para cada transformación. Tus circunstancias únicas, tu personalidad específica, tus experiencias particulares, todo esto fue divinamente orquestado para prepararte para este momento. Naciste en un momento en que tu familia finalmente está lista para el cambio. Aunque aún no se den cuenta, naciste con las herramientas espirituales necesarias para afrontar los desafíos específicos de tu linaje. Como está escrito en Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Quién sabe si has venido a este reino para un tiempo como este? Llegaste a tu familia en este momento específico de la historia para cumplir un propósito que solo tú puedes cumplir. Aquí hay algo que pocos entienden sobre los elegidos. Poseen una autoridad espiritual única dentro de la familia, no una autoridad basada en la edad, la posición social ni los logros materiales, sino una autoridad basada en la unción divina para la transformación. Por eso sus palabras tienen un peso distinto, incluso siendo el más joven. Por eso, sus decisiones afectan a toda la dinámica familiar, incluso cuando no se intenta liderar. Por eso tu presencia cambia la atmósfera de una habitación, incluso cuando estás en silencio. Esta autoridad no se ganó, fue otorgada. Dios te la confirió en el momento en que te eligió para esta misión. Como está escrito en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira, te he puesto hoy sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derribar, para edificar y para plantar. Tienes autoridad divina para arrancar lo que debe ser removido y plantar lo que necesita crecer. Pero aquí es donde la historia da un giro hermoso. Todo el sufrimiento que soportaste como el elegido no fue en vano. Cada lágrima derramada sembraba semillas de alegría para el futuro. Cada noche de insomnio construía días de paz para las generaciones venideras. Dios tiene una manera única de obrar. Él transforma nuestro mayor dolor en nuestra mayor unción.
toma nuestras heridas más profundas y las convierte en fuentes de sanación para otros. Usa nuestras experiencias más difíciles como nuestra mayor cualificación para ayudar. No sufriste para ser destruido, sufriste para ser fortalecido. Cada batalla que has enfrentado te ha dado la autoridad para ayudar a otros que pasarán por las mismas dificultades. Cada victoria que lograste allanó el camino para que otros también ganaran. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Tu sufrimiento no fue en vano, fue una inversión. Y ahora hablemos de algo que quizás nadie te haya dicho. Tu obediencia como elegido no pasa desapercibida en el cielo. Cada sacrificio que hiciste, cada momento que elegiste obedecer, en lugar de rendirte, cada vez que perdonaste cuando pudiste amargarte, todo eso queda grabado para la eternidad. Te espera una recompensa que va mucho más allá del reconocimiento humano. Hay un honor celestial preparado para quienes han llevado fielmente la carga de la transformación familiar. Como está escrito en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tu fidelidad en los asuntos familiares te califica para mayores responsabilidades en el reino divino. Pero quizás la recompensa más hermosa sea esta. Un día, quizás dentro de años, verás el fruto de tu obediencia florecer en la vida de tus descendientes. Verás a los hijos de tu familia crecer con la paz que luchaste por alcanzar. Verás a jóvenes tomando decisiones saludables porque rompiste patrones destructivos. Verás a la próxima generación caminar entre las bendiciones que forjaste con tus lágrimas. Y en ese momento comprenderás que cada instante de soledad valió la pena. Cada lágrima derramada en secreto tuvo un significado. Cada batalla librada en silencio construyó un futuro mejor para tus seres queridos. Como está escrito en el Salmo 112, versículo 2. Tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tu justicia hoy bendice a generaciones que aún no han llegado. Y aquí está la revelación final que lo cambiará todo para ti. No eres solo el elegido de tu familia. Formas parte de una red global de elegidos. En cada familia, en cada linaje, en cada rincón del mundo. Dios tiene a sus elegidos cumpliendo la misma misión que tú. No estás solo en este camino. Hay miles de personas en todo el mundo que están pasando por la misma experiencia que tú. Personas que se sienten fuera de lugar en sus propias familias, que llevan cargas que otros no comprenden, que libran batallas invisibles. Eres un ejército espiritual, estratégicamente posicionado por Dios para transformar el mundo, familia por familia. Como está escrito en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 18, he reservado 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel, incluso cuando parece que estás solo. Hay familias donde muchos comparten la misma sangre, el mismo hogar, la misma historia de origen, pero solo uno parece llevar un peso diferente, una vocación silenciosa que arde en su interior, incluso cuando nadie a su alrededor lo comprende. Este elegido no es necesariamente el más inteligente, el más fuerte ni el más religioso. A veces es precisamente el más rechazado, el más incomprendido, el más desafiado. Desde pequeño, desde la infancia, ha sentido que no encaja del todo, como si hubiera una separación invisible entre él y los demás. Hay una inquietud constante en su alma, una urgencia que no puede explicar. Percibe lo que otros ignoran, siente lo que otros bloquean. En las reuniones familiares, mientras todos están distraídos por el momento, él observa en silencio, cargando sobre sus hombros el peso de interceder por personas que ni siquiera saben que necesitan ser salvadas, no porque crea ser mejor, sino porque simplemente no puede ignorar lo que siente. Esta sensibilidad, la espiritualidad, a menudo considerada exagerada o dramática, es en realidad un reflejo del manto que ya descansa sobre ella. La elección de Dios dentro de una familia no es aleatoria, pero tampoco sigue criterios humanos. Él ve corazones, intenciones y futuros.
Él levanta a alguien capaz de soportar el proceso. Porque ser el elegido en la familia no es una insignia de honor, es un llamado a la ruptura. Esta persona será la primera en romper ciclos de destrucción, en resistir tentaciones que han sido normales durante generaciones, en decir basta a comportamientos aceptados como tradición. Este elegido escuchará frases como: «Te crees demasiado santo» o «siempre has sido así. ¿Por qué cambiar ahora?». Lidiará con rechazos silenciosos y será criticado por quienes más ama. Pero eso es precisamente lo que lo hace capaz. Dios no elige basándose en la comodidad, sino en la capacidad de perseverar. Y el elegido en una familia necesita tener la fuerza espiritual para perseverar, incluso cuando nadie lo aplaude, para mantenerse firme incluso cuando todos callan, para interceder incluso cuando todos se burlan. Necesita ser firme, porque es en él donde el Señor pone el comienzo de una nueva historia. Esta persona suele ser la única que empieza a buscar a Dios con más profundidad, que siente la urgencia de orar mientras otros duermen, que llora por situaciones que otros han normalizado, y se pregunta: ¿por qué solo yo siento esto? La respuesta es clara y espiritual, porque Dios eligió suscitar a uno entre todos, uno para ser la voz, el intercesor, el canal a través del cual comenzará la liberación. Y esta carga, aunque parezca solitaria, no es una condena, sino un sello de confianza divina. Cuando Dios levanta a un elegido en una familia, les dice: «Tú eres el puente entre lo que fue y lo que será. En ti comienza el cambio. En ti termina el ciclo de repetición. A través de ti, traeré luz donde ha habido oscuridad por tanto tiempo». Esta responsabilidad no es para los vanidosos, sino para los disponibles, porque el verdaderamente elegido no busca prominencia, busca obediencia. Sabe que su misión no es ser comprendido, sino ser fiel. Lleva una marca que no se puede explicar, pero se manifiesta. Ser elegido en una familia no solo significa ser diferente, significa ser el primero en cruzar tierras desconocidas con los ojos de la fe. Donde antes solo había miedo, silencio y repetición, el elegido es quien lleva dentro de sí una llama que no se desvanece. Incluso ante las mayores frustraciones, intenta vivir como los demás, piensa en rendirse, en integrarse para ser aceptado, pero algo en su interior lo detiene. Es como si, incluso intentando escapar, la llamada lo alcanzara en los lugares más inesperados. Se da cuenta de que no puede actuar como los demás, de que hay un límite espiritual que lo frena, impidiéndole cruzar ciertas líneas. Cuando todos los demás se rinden, él sigue creyendo. Cuando cada uno elige el camino fácil, se enfrenta a una conciencia superior. Esto no es arrogancia espiritual, sino separación divina. Es el proceso que Dios permite para moldear al elegido en una figura única, sensible a su voz, pero resistente al ruido de la multitud. Es en esta tensión que el elegido aprende a caminar por fe, no por aceptación. El elegido de Dios en una familia a menudo carga con cargas ajenas, siente las luchas espirituales del entorno, percibe las opresiones, los ciclos de enfermedad, las adicciones, los pactos silenciosos que unieron a la generación anterior. Es como si tuviera ojos espirituales para ver lo que otros ignoran. Pero junto con esta percepción, Dios también le otorga autoridad. No se trata de la autoridad humana de títulos o aplausos, sino de la autoridad espiritual para abrirse paso, declarar y restaurar. Por eso el enemigo intenta silenciar al elegido desde el principio. Sabe que si esta persona se levanta consciente de su propósito, el territorio espiritual de la familia se transformará. Por eso surgen el rechazo, la soledad, las luchas internas y las dudas. Todos estos son intentos de distracción para impedir el despertar. Pero el verdaderamente elegido, incluso al caer se levanta, incluso en silencio reza, incluso entre lágrimas avanza, porque en su interior ya se ha liberado una palabra indestructible. Tú eres a quien elegí, y cuando este elegido despierta a su lugar, ya no mira atrás, ya no necesita la validación de su familia, porque comprende que su identidad viene de arriba, y aunque algunos nunca reconozcan su rol, él continúa, porque sabe que no fue llamado para ser reconocido, sino para ser utilizado. El elegido se convierte en un modelo a seguir, incluso sin darse cuenta. Su perseverancia enseña,
Su integridad desafía, su fe inspira. Empieza a ver resultados donde antes solo había estancamiento. Empieza a darse cuenta de que, por difícil que haya sido su camino, está generando vida en otros, y entonces comprende que todo valió la pena, porque ser el elegido no es una carga, es un privilegio. Alguien que lleva cicatrices, sí, pero también marcas de gloria. Es el quien, en el silencio de la madrugada, mientras todos duermen, escucha a Dios susurrar: es a través de ti que transformaré esta casa. Y ese susurro es suficiente para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, porque el elegido, como saben, no fue llamado a complacer, sino a cumplir. El elegido en una familia a menudo experimenta una soledad indescriptible, pero que moldea silenciosamente su espíritu. Está llamado a romper ciclos arraigados durante generaciones, como si estuviera ante un campo espiritual árido, con la misión de ser la primera semilla plantada allí. Y es precisamente en este terreno duro, donde antes solo había repetición de dolor y fracasos, que comienza a generar transformación. Pero esto no sucede de inmediato. Hay un precio. Hay noches en las que se pregunta si realmente fue llamado, si su lucha marca la diferencia, si su fe es en vano. Después de todo, ve a otros viviendo al margen de lo espiritual, a menudo indiferentes a Dios, sin consecuencias visibles, mientras que él, que eligió el camino de la obediencia, parece enfrentar batallas continuas. Pero es en este contraste donde el propósito comienza a revelarse. El elegido es puesto a prueba porque lleva dentro un propósito mayor. Este camino exige discernimiento. El elegido necesita comprender que no toda confrontación lo destruye. Algunas están diseñadas para posicionarlo. Será probado en amor, paciencia y fidelidad. A menudo será él quien tenga que perdonar, incluso sin haber sido comprendido. Tendrá que interceder por quienes lo rechazaron. Y este proceso de maduración lo transforma. Deja de reaccionar emocionalmente y comienza a responder espiritualmente. Aprende a discernir cuándo hablar y cuándo simplemente orar. Descubre que no todas las batallas se ganan con argumentos. Algunos triunfos se alcanzan de rodillas. Y cuando uno persevera en este camino, algo empieza a cambiar en el entorno, no inmediatamente visible, pero sí profundamente, como una grieta en el muro espiritual que sostenía las prisiones de aquella casa. Dios empieza a obrar en silencio, porque el elegido se mantuvo firme, incluso sin aplausos, incluso sin reconocimiento. Y es en esta secreta fidelidad que el elegido empieza a cosechar las primeras señales de cambio. A veces es un familiar que pide oración, un pariente lejano que empieza a abrirse a escuchar una palabra, una puerta que se cierra al mal y se abre al bien. Pequeñas señales, pero que para el elegido tienen un valor eterno, pues sabe que todo lo sembrado con lágrimas un día se cosechará con alegría. Lo que parecía imposible empieza a moverse, y se da cuenta de que su misión no era solo suya, era de todos. Él fue el puente, el intercesor, la voz que rompió el silencio espiritual. Y aunque nunca escuche un agradecimiento de quienes alcanzó, continuará, porque su recompensa está con quien lo eligió. Ser elegido por una familia no es un honor que se lleve con orgullo humano, sino una responsabilidad que pesa sobre el espíritu. Es como recorrer un camino desconocido, limpiando con tus propias manos los senderos sembrados de espinas, ruinas y recuerdos que gritan de dolor. El elegido no es simplemente alguien a quien Dios empodera, es a quien Dios posiciona. Y en esta posición comienza a experimentar realidades que no son solo suyas, sino que reflejan la historia de todo su linaje. Empieza a ver lo que otros han ignorado, a sentir lo que otros han evitado y a preocuparse por lo que muchos prefieren olvidar. Esta sensibilidad no es debilidad, es el Espíritu Santo revelando la fuerza del llamado. Es en este punto que el elegido comienza a comprender. No solo ora por sí mismo, sino por todos los que lo precedieron y por los que vendrán. En muchas ocasiones, el elegido se sentirá tentado a retirarse. Las presiones externas son intensas, pero las internas son aún mayores. Se enfrenta a dudas que nadie ve, guerras que nadie comprende y lágrimas que nadie valora. La sensación de llevar el peso de una generación a veces le hace añorar una vida normal.
Pero Dios no lo llamó a lo normal. Dios lo eligió para ser un momento decisivo, un hito en su destino, una señal de esperanza en su propio hogar. Y es precisamente cuando siente que ya no puede más, que el cielo libera fuerzas sobrenaturales. Dios fortalece sus rodillas vacilantes, renueva su corazón cansado e infunde nueva vida en su alma. No está solo, nunca lo estuvo. Y entonces algo empieza a cambiar. Lo que antes era resistencia espiritual se convierte en terreno fértil. Los lazos se restauran, las heridas empiezan a sanar y lo que parecía imposible empieza a suceder, no por la fuerza del elegido, sino por la fidelidad de Dios a la promesa que Él mismo hizo. El elegido, ahora más maduro, comprende que su su propósito era que su dedicación tuviera valor, y su trayectoria allanó el camino para que otros también fueran alcanzados. Se convierte en un testigo vivo de que el plan de Dios nunca falla. No fue llamado simplemente a sobrevivir, sino a transformar. No fue apartado para ser exaltado, sino para edificar. Y así, al acercarse al final de esta etapa de su viaje, no lleva medallas visibles, sino cicatrices que cuentan historias de fe, intercesión y redención. El elegido es quien, incluso en silencio, lleva en sí el canto de la victoria de Dios sobre toda su casa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ya lo sabía. Hay una verdad mayor que te llama. No es casualidad, no es solo emoción, es una confirmación espiritual. No escuchas esto por casualidad, ni estás pasando por todo lo que has pasado sin razón. Hay un llamado en tu vida que rompe la lógica de tu historia, que sobrepasa lo que se ha dicho de tu familia. Eres a quien Dios ha apartado en silencio. Mientras todos miraban hacia otro lado, Él te miraba a ti. Cuando nadie creía, Él ya había escrito un propósito eterno con tu nombre. Su camino no estuvo marcado por pérdidas en vano. Cada lágrima caía al suelo como una semilla. Y ahora hay frutos listos para nacer. Las luchas que enfrentaste no fueron castigos, fueron entrenamiento. Las puertas que se cerraron, las relaciones que se rompieron, los ciclos que terminaron sin explicación. Todo fue parte de una alineación invisible, pero divinamente orquestada. El dolor moldeó tu carácter, el silencio fortaleció tu fe, y ahora todo el cielo te cuida mientras Dios te eleva para que alcances lo que solo tú puedes lograr. No eres un miembro más de la familia. Eres el vínculo de la restauración, el inicio de un nuevo linaje, el punto donde la historia cambia de rumbo. Por eso te sientes tan fuera de lugar entre los tuyos. Por eso tus pensamientos siempre han parecido más profundos. Tus preguntas más intensas, tu búsqueda más incesante. Hoy se está haciendo un llamado espiritual que lleva tu nombre. No importa cuántas veces te hayan dicho que no eras suficiente, Dios ya lo ha decidido. Es a través de ti que la transformación comenzará. Por lo tanto, levántate con la valentía que el Espíritu ya ha puesto en ti. Puede que tu familia aún no lo entienda. Tus amigos quizás no se den cuenta, pero ya has sido reconocido en el cielo como quien tiene la llave que cierra ciclos de dolor, repetición y estancamiento, y abre puertas para una nueva generación, una generación que orará por tu ejemplo, que soñará en grande por tu valentía, que caminará con Dios por tu decisión de permanecer fiel. Y ahora decláralo con firmeza. Escribe con autoridad, no como alguien que aún intenta creer, sino como alguien que finalmente ha comprendido quién es. Soy el elegido de mi familia. No es orgullo, es aceptación. Es estar de acuerdo con la voz de Dios que siempre te ha llamado, incluso cuando no sabías escuchar. Este es el comienzo de una nueva etapa. No hay vuelta atrás. Te diriges hacia el propósito que muchos antes que tú desearon, pero no lograron vivir. Ahora te toca a ti, que tu camino esté marcado por la valentía, la fe y la obediencia, porque el cielo ya se movió y la tierra está a punto de ver lo que Dios puede hacer a través de un elegido que finalmente comprendió su misión.